Primero de febrero de 1971 nace don Lucio Barreto Maceto en Chaparral, Tolima, un hombre que es prenda de garantía para armar y arrendar un caballo. Bienvenidos a Señor Chalán, aquí en suscaballos.com. Don Lucio Barreto, bienvenido a Señor Chalán de suscaballos.com. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julián, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios, sí. ¿Por qué es que Ricardo Arango te dice el ladrón del parqués? Me dice porque yo soy un... Juego muy bien, entonces en vez de gano y dicen que yo robo, pero no es así. Qué sinvergüenza ese berraco. Sí. ¿Mantienes pelándolo? No, con él como una vez jugué. Sí. Pero para divertirnos bacano, así con el viejo, sí, bacano. ¿Te encanta el parqués? Sí, jugamos mucho parqués. Despega uno la mente ahí un rato. Qué bacano. ¿Oriundo de? Chaparral, Tolima, sí. Chaparral, Tolima. Sí, señor. Los Barretos son una dinastía. Así es. Como sí, lo son los Zuleta en el vallenato. Así es, señor, sí. ¿Dónde empieza la historia? ¿Con quién? La historia empieza con don Efraín Vargas Barreto. Ese fue el que me inicié con los caballos con él, sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué? Pero es que la historia viene de atrás, porque yo empecé fue con ganadería, con él. Y en la misma finca íbamos arrendando los de trabajo, los de vaquería, y ahí empezó todo. ¿Cuál fue el primer consejo que te dio don Efraín Vargas para arrendar un caballo? La paciencia. La paciencia y esperar. Él decía, los caballos se arrendan todos los días. Sí. No importa si tiene 8 o 9 años, Así es. Sigue arrendando. Sí, es como un deportista, tiene que entrenar todos los días para estar en la altura, sí. Vale. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a andar con él? Sí. Es que yo me fui de la casa como de 9 años, después de 12 añitos, 11, 12 añitos, muy pequeño, me fui de la casa. Con Efraín. Sí, me fui con el hombre. Siempre la situación era muy complicada. Ajá. Siempre fue una historia larga con mi padre, él nos abandonó muy pequeños y entonces pues, y éramos como 9. ¿9? ¿Y cómo era en ese momento en tu casa? ¿Cómo vivían? Pues por eso tocó salir a rebuscarnos porque era dura la situación. Una casa muy humilde, mi madre, pues le doy gracias a Dios que todavía está viva porque luchó por nosotros y nos sacó adelante, pues, y yo me fui, yo tenía como un espíritu de irme a salir adelante para poder ayudar a mi madre, a los otros hermanos y gracias a Dios pues se ha logrado eso, sí. ¿Pasaste necesidades en aquel entonces? Sí, tocó duro, tocó trabajar duro, en vez no había mucho que comer tampoco. ¿Verdad? Sí. ¿Y 9 hermanos se repartían el panchito? Sí, claro, era duro. Y yo estaba entre los... Hay mayores, pero yo estaba en entonces de los más pequeños. Más chiquitos. Sí. Y los mayores ayudaban de alguna manera, trabajaban, pero ¿cómo eran esas necesidades? Cuéntame un poquito qué recuerdas de esa época. De esa época que en vez de no había mucho que comer, tocaba pues panelita por ahí suave, por ahí se siembra un platanito que le dicen cachaco, es muy bueno y además con ese cachaco eso es de mucho alimento, entonces ¿saben qué hacían? Lo cortaban en rebanadas y lo ponían en latas al sol y tostado y después lo molían y esa era la colada con leche cuando había, sino solo, pero pues gracias a Dios todo bien, sí. Y el desayunito colada de cachaco. Sí, eso. Sí, claro. Bueno, ¿y para dónde te fuiste con Efraín? ¿A hacer qué? Me fui para una finca que se llama El Remolino. Para una finca ganadera, como de 2000 cabezas de ganado. Y ahí donde empecé yo con el ganado y los caballos, sí. Y los caballos. ¿Ya sí. Efraín de qué edad, más o menos? De 30 y algo, yo creo que estaba el hombre ya. Sí. ¿Y tú peladito? Y yo peladito, sí señor. Bueno, ¿cuánto tiempo duraste ahí?
Duré por ahí que unos 2, 3 años, sí. ¿Y ahí qué puerta se abrió? Se abrió, fuimos de Miguelito Cabrera, que ellos manejaban el caballo Postín en ese entonces, hace tiempo. Y pues eso era como un sueño llegar allá a Pedrerita y que ahí estuvo el caballo Postín porque ya no estaba. Ok. Y ahí estuve también unos días y ahí llegué, brincamos a Popayán. ¿Arrancaste en esa pesebrera como palafrenero o montador ya? No, cuidando caballos. Cuidando. Sí, y limpiando pedreras y ordeñando unas vacas. ¿Cuánto te ganabas en ese entonces? No, bueno, eso era por la comida. Por la comida. O sea, trabajabas por la comida. Sí, claro. Qué duro. ¿Y ahí te fuiste para Popayán? Para Popayán de Milosarria, le crearon la estancia, sí. ¿Y ahí como palafrenero ya o cómo? Sí, allá ayudándole a Don Ebra a ensillar los caballos y a madrinar y todo eso, sí. Está bien. ¿Qué caballos manejaban en esa época, recuerdas? Estaba el caballo Titolí, un caballo Tormento, la raza Chucua. Okay. Habían unos animales lo más de buenos. ¿Siempre fino? Siempre finos, sí señor. ¿Por qué? ¿No te gustaba otro? Don Efra no montaba sino fino, era una tradición familiar, ¿por qué siempre fino? Porque llegamos al criadero de Milosarria, no era sino fino. Y de ahí llegamos a Medellín en de Don Fabio. Ah, la historia continúa en de Don Fabio. Sí, pero yo llegué como palafrenero, pues ya tenía mucha idea, porque madrinaba y montaba potros, pues ya más. Y Don Fabio me cogió mucho aprecio porque yo le mantenía las bestias impecables a Don Ebra. Eran galerías que soltaban 4 o 5 yeguas potranca allí. Y entonces yo la mantenía muy bien bañada la cola, y la que armaba la cola yo las peinaba. Entonces cuando me movían en la galería los caballos con unas colitas peinaditas, partiditas, armaditas. Y el señor a Don Fabio le gustó mucho eso, pues, y yo era muy avisadito, muy... Qué bacano. ¿Te dio la oportunidad, Don Fabio, de montar? Sí, ya Don Ebra se fue, no me acuerdo si fue para Bogotá o para la Virginia, no me acuerdo para dónde. Y yo quedé ahí. Entonces ya el hombre me dejó montando unos animalitos allí, unos que tenía Don Ebra, y ahí empecé, señor, ya a montar y ahí en el volador. ¿Lo que viniera o fino también? Sí, ahí me daban también diagonales, pero más que todo fino. Más que todo fino. Sí. Vale. ¿Y qué anécdota recuerdas con Don Fabio? Ese señor, no sé, padre de cuántos de ustedes es, porque casi todos han tenido que ver con Don Fabio. Todos salimos como de allá yo creo que la cuna de todos los chalanes, el Alazán, el Gabriel, de todos los... ¿Por qué era tan especial para vender caballos, Don Fabio? Porque, pues, Don Fabio en ese tiempo... Sí, era como un cayalá, pues, Don Fabio, y los caballos de él eran los mejores, y todo el mundo era Don Fabio, y iba a una feria con 80, 100, 60, y eso era el boom allá, y los animales muy bien tenidos, gordos, lindos, y entonces, pues, eso era una cosa de loco allá, sí. Impresionante. ¿Qué caballos montaba, recuerdas? ¿Tu primera experiencia con Don Fabio? Sí, monté un caballo potrico que se llamaba Principito, y pues por ahí lo saqué, me fue muy bien. Después llegué a otra feria y no me fue bien, se retacó, bueno, pero va uno para adelante, sí. ¿Y te dijo algo? No, había un negocio y dañó el negocio por eso, porque no quiso salir. Pusieron, cuando eso tenía uno que mover los caballos, no le daban, sino que usted lo tenía que arrancarlo, pues, y el caballo no quiso salir, y es que listo. Ahí quedó listo y Sí. se dañó el negocio. Se dañó el negocio. ¿Había comisión o no había comisión? Yo no creo. No No. había comisión. ¿Cuánto ganabas en ese entonces? En ese entonces yo ganaba por ahí que unos 200. 200.000 pesos. Sí, ¿Y alcanzaba? sí, no eran tan costadas las cosas. Y la plata era más valorizada, sí. Más valorizadita. Ahí ya empezaste a ganar buen dinero. Sí, ¿Cuánto sí. duraste con Don Fabio? Duré como 4, 5 años, 6 años más o menos. Vale. Del volador me empezaron las como las subastas me llevaron a la loma, Ujú. y allá me dejaron ya en la loma, ya montando allá.
Conocía, ya estaba la araña, estaba la piraña, estaba los naranjos, Germán Naranjo y un poco de chalanes ahí ya habían. Entonces era una cosa muy bacana para mí. Impresionante. Sí. ¿Se vendían caballos todos los días? Sí, se vendía mucho caballo, el hombre, y también venía a la Feria de Medellín y el hombre iba a la Feria de Medellín y compraba también y vendía, y el hombre era duro para el negocio también. Era sí. Duro para el negocio. Vale, duraste entonces 6 años con don Fabio, me imagino que una escuela Sí, sí. muy importante. Sí. ¿Te hablaba antes de una feria? ¿Te daba consejos o...? No, él vayan y los viáticos y... Saque. Sí, eso sí. Saque. ¿Eran respetados los caballos de don Fabio? O sea, dentro de una pista, ¿usted sentía que tenía un respaldo? Sí, claro, los caballos de don Fabio eran muy respetados y pues en el tiempo eran como los mejores también. En el fino era muy... Vale, ¿qué caballos recuerdas en ese momento de haber montado para él? Para don Fabio siempre monté varios potricos, monté una yegua, una potraca muy buena, trochadora, que la ópera. Por ahí varios animalitos así, sí. Bueno, y duraste 6 años con él y de ahí, ¿dónde continúa la historia? De ahí caímos a la Margarita de Bogotá. Ahí duré muy poquito, como casi el año. Ahí necesitaban ya un arrendador para el criadero de la Luisa. Pacho Restrepo me recomendó. Me dijo, ¿usted no quiere ir para la Luisa, que necesita un arrendador, un muchacho para que arrende? Y claro, yo me fui para fin de año en el 93. Ok. Arranqué para la Luisa. ¿Ya estaba don Efra allá? No, yo llegué primero, estaba Gustavo, estaba Gorrita, eran los chalanes buenos, y estaban los Castro, pero en esos días habían ido de ahí. Sí. Era como llegar a Disney, Sí. a llegar a la Luisa. Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro con don Mario? Con don Mario, para mí, Mario Valencia es el hombre más sabedor de los caballos. Ahí yo aprendí muchas cosas. Yo tenía paciencia y me gustaban mucho los caballos, pero ahí empecé a darle el tiempo a los potros, a los potros que me daban los potros para empezar los potrancas. Y entonces el hombre nos decía, tranquilo, cuando era bueno, más tranquilidad, más despacio. A él no le gustaba ver un potro que fuera ya aquí muy bueno, ya tan nuevo. Yo me acuerdo que una vez le dieron una potranca a un compañero y como en 15 días la transformó del arrendador y la pasaron a él. Y entonces él se sentaba pues allá en el mostradero que había y se bajó y le dijo al muchacho, muy buena la potranca, extraordinaria esta, pero bajémosla, está muy arriba allá. No le gustaba, que a él le gustaba el paso a paso. Vamos más allá, preparando a los mejores en Colombia. Asegurando los índices reproductivos y rentabilidad de tu criadero, dando confianza en cada pisada, asegurando la energía que tu caballo necesita en cada competencia. Premex, nutriendo posibilidades juntos. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad.
y Brío Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brío sale según indicaciones. Brío Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Para mí el hombre más sabedor de los caballos y sabía cómo tenía que llevar un potro. Bueno. Esa es buena escuela. Para mí yo recorrí varias partes, pero la escuela más grande la hice en La Luisa. Doy gracias a Dios por esa. Y él nos llevaba Ochi. Imagínense que yo conocía a don Jesús Castro, el papá de los Castros. Sí. Allá lo llevó también, ya estaba de edad, pero fue una enseñanza muy buena con el señor Edgar Ortiz, que era también un arreglador muy bueno. Claro. Y entonces, por eso es que, pues, usted me ve que siempre los caballos míos son como más naturales, yo como que, y siempre los potros, y cuando son buenos, yo me gusta ordenarlos, disciplinarlos, y porque sé que ahí hay una cosa muy buena, ¿no? Claro. No quiero explotarla, oírla a enloquecer o hacer cosas que no deben de hacer. Entonces siempre la paciencia siempre ha estado conmigo y ha dado muchos resultados. Sos un montador reconocido, pues, principalmente como un gran arreglador. Básicamente por eso. Yo pienso que sí, porque pues me han tocado caballos como muy difíciles y he ganado con ellos. Por ejemplo, el Tártaro fue una carta que el caballo ya no lo montan y yo lo saqué en la Copa América campeón, con todos los caballos, con Melado de Caña, estaba Bribón, le ganó los caballos, un caballo que no caminaba. Entonces la gente me fue conociendo por eso, por la paciencia. Después con una potranca también del Tártaro, la Recocha, también ganó ahí en Cali, entonces ya pues la gente vio que yo tenía paciencia y que le iba dando como el tiempo a los caballos y pues ahí sí, la gente me reconoce como por eso, sí. De acuerdo. El título más importante en aquella época que obtuviste, ¿cuál? Yo creo que lo hice con el caballo Tártaro. Saqué una yegua muy buena de San Cayetano, la maestra, no me volvió a salir buena, la yegua me vino para atrás, no sé, pero esa yegua era un tote de yegua, sí. Un fenómeno. Bueno, ¿cuánto duraste en La Luisa? Sí, allá duré como 11 años, 12 años más, sí, como 13 años. 13 años. Sí. O sea, trabajaste con Adolfo, llegó... Adolfo Montilla, claro. Llegó Precisamente usted vio, pues usted no va a acordar. Sí, sí. seguro. Estaba Sí. Piocha chiquito. Sí, estaba Piocha, claro, allá fue mucho chalán. Estaba Alex Herrera. Alex Herrera. Sí, Remache también estuvo allá. ¿La Luisa era el criadero más grande de Colombia? Sí, en ese momento sí, Ok. ¿Por qué? porque fueron como 800 o 1000 caballos y siempre en las ferias siempre ganaba casi todos los títulos con fino, con troche y galope, con trote, había de todo. En alguna oportunidad tuve la fortuna de ir, seguramente te acuerdas, hace ya muchos años, yo creo que hace más de 20 años, ese día conocí a don Mario Valencia y estaban hablando ya de doma racional en aquel entonces. Ajá. En un picadero, él sentado con varias gente y una persona dentro del picadero explicando la doma racional. ¿Qué piensas al respecto? Esa toma racional es buena. Yo pienso que son los primeros pasos que puede dar un potro ahí y usted como para hacerse amigo del potro, para hacer como un equipo entre los dos, ¿sí me entiende? Entenderse. ¿Te encierras con un potro que vas a empezar a arrendar un picadero? Sí, es muy bueno. ¿Suelto o del pisador? No, primero lo hacíamos suelto, pero ahora pues con un pisadorcito, sí. Claro que a mí ya me los pasan ya adelantados, ¿sí me entiendes? Sí. Pero yo los cogen de cero y cuando Mario tocaba una persona, él hacía el examen en el torno
y soltaba usted el potro y que el potro viniera, lo ensillaba usted solo, le montaba y todo. O sea, tocaba hacer Te acaba de hacer todo el curso. todo el curso, sí. Una gran escuela, la de don Mario Valencia, que nos Me has contado. tocó, sí, me tocó también cuando tocaba madrinarlos. Y de pronto hay caballos que son como miedosos, asustados, entonces usted lo acompaña con otro caballo adelantado. A mí me gusta mucho caminar con un potro, por ejemplo aquí usted me ve en la feria, con mi potro yo monto el muchacho, yo lo cabresteo, o viceversa, él me cabrestea el potro y me gusta pasear, donde asusta y me paro, ahí lo doy un rato, que piense, es muy bueno. Y con la cuerdita usted lo guía y lo maneja. ¿La paciencia es un don o se aprende? Yo creo que es un don. Sí. Porque me has hablado de la paciencia para arrendar un caballo. Todos los que dicen que para arrendar un caballo se necesita tener paciencia, pero no todos la tienen. O sea, Así es. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hacerlo. Sí, a mí me gusta mucho con mis caballos, ovalos, me gusta echarles mielcita en el freno, me gusta consentirlos, mucho detalle bacano, me gusta mucho soltarlos al potrero que es muy bueno. Para los potros, un caballo delicado, una potranca, usted la suelta primero a un potrerito que corra y ahí viene y la coge la silla y está relajadito, tranquilo. Cuando llegan de la feria me gusta también que si hay potreritos largarlos, no me gusta de una vez llegar a montarlo, no, 3 días que descansen, suelto, es muy bueno, el caballo mantiene alegre, bacano, contento, sí. Esa me gustó. O sea, un caballo y una potranca que estén como ariscas, como bravita, eso, usted la suelta al potrerito. Sí, unas 2 horas ahí, un rato, que corre, se extrae y cuando usted está relajadita, llega usted con mañita, la silla y la trae y la lleva. Esa es buena. Esa es muy buena, sí. Esa es buena, esa no la había escuchado. Esa es buena, antes de entrenarla. Chévere. Duraste entonces 13 años en el criadero de la Luisa. Sí. Y ahí donde continúa la historia. Llegué a San Cayetano. Llegaste a San Cayetano. Otro de los criaderos importantes de la época, con una infraestructura y con un manejo de Quique Becerra, que es un manejador de caballos extraordinario. Así es, que muy te da un día conocido. la el hombre. oportunidad. ¿Cómo fue eso? Sí, yo llego allá. Estaba la yegua Promesa, la Paz de Sueño. Estaba el potrico manto, Brian lo tenía a Bozalerito, me lo pasaron. Yo una sola vez perdí en proceso con él. Y ese caballo, él hizo la carrera muy rápido. Caballo, no era un caballo pues que lo hiciera usted, pero un caballo correcto, fino, para allá, ordenadito, bonito, aplomado. Fue rapidito la carrera con ese caballo. De acuerdo. Montaste La Paz. La Paz del Sueño, sí, la monté. Le hiciste una competencia histórica. Sí, pues para mí es histórica porque en la Nacional de Pereira, en el 2012-2013, pues el calentamiento y para la tabla y pasó y no hicieron repetir tabla y ya con eso nadie hizo eso. Ya ibas ganando. Sí, y ya después sí me la sacaron el 8 y ya me entró galopadito en la tabla y me la sacaron, pero eso pues fue el logro más grande que hizo con esa yegua. Robinson la arregló. La arregló, tuvo sí. en un momento y ahí llegas a San Cayetano y tienes la oportunidad de montarla. ¿Qué se siente montar una yegua de esa? Esa yegua tiene algo que pues, me pone a pensar a mí. Ella en la finca era una yegua normal, usted tocaba echarla, pues se prendía bueno y todo. Pero llegaba a un coliseo y una vez paraba la oreja, no le gustaba casi entrar a las pedreras y se ponía con una energía ese animal. Cuando entraba al coliseo ya entra y eso y para adelante y en la finca no era así. Esa yegua era ¿no? extraordinaria. Cuando esa yegua caminaba para adelante, no, eso como que iba pegando aquí al piso. Era una yegua muy extraordinaria, sí. Extraordinaria. Te empezaste a crear un nombre con mucha credibilidad después de la Luisa y ahora en San Cayetano. La Dulce Seducción, muchos ejemplares Sí. se manejaban allí y se vuelve también una escuela importante San Cayetano para ustedes. Para mí ese fue otro empujón que me dio más la vida para seguir adelante con los caballos, pues ya con un hombre más grandecito, quiero decir yo. Claro. Porque ahí empecé con el manto memorable, la Dulce Seducción, la Maestra,
mucho potro bueno, potranca, y para adelante, y el criadero devolvió. La verdad, cuando yo llegué estaban las dos yeguas, pero eran yeguas difíciles, muy buenas, pero complicadas pues en el paso y siempre delicadas. Y ahí se sacaron mucho animal muy bueno. Llegaste y te tocó una brava en la Copa América a los meses. Ah, sí llegué, eso fue otra. Un que me dice, Lucio, pero me dice si sí uno va a venir. Le digo, sí señor, fue para la Feria de las Flores. Y yo le di la palabra y me vine después de la Feria de las Flores. Me vine de Cali para Medellín. Sí. Y él me dice, porque comprométame porque los animales de aquí van para Cali para competirlos. Y está el caballo de diseño, está una yegua alazana, la Candela, me parece que se llama una yegua trochadora. Y saqué las yeguas, no le fue bien, pero saqué el caballo de diseño, campeón de una vez, saqué otra yegua, me quedó tercera, me fue muy bien, gracias a Dios, sí. Bien. En San Cayetano, evidentemente, pues refuerzas ese buen nombre que has hecho, esa gran carrera. Sí, y señor. ahora llegas a un criadero como Cayalá, que pues lo has dicho, ¿no? Es la Luisa de esta época. Sí, yo creo que pues con caballos más avanzados, más yo creo que en Cayalá es ya la crema innata es ahí, pienso yo. Y yo pienso que Dios es muy bueno con uno porque yo siempre me despierto, le doy gracias a Dios por todo, por la oportunidad, por la vida, por mi familia, por ese trabajo y mi Dios lo pone hasta en el punto cuando es. No ni más allá ni más acá y Dios me puso ahí todo el recorrido que a mí me tocó en la vida y llegar a un criadero de estos, pues doy gracias a Dios por eso porque pues fue como algo construido, el camino que yo tuve que hacer en la vida, el recorrido, sufrir, trabajar y llegar a lo más alto, pues yo creo que eso es una grandeza y siempre la gloria y la honra es para Dios. Sin ninguna duda. Sí. Para terminar, ya me hablaste de la paciencia que hay que tener para arrendar un caballo. Dame tips para arrendar un caballo para todos aquellos que nos están viendo y que están en una pesebrera a punto de empezar un potro, una potranca. Pues que yo pienso que hay mucha gente que compra un animal muy bueno y pues en veces hay personas que no tienen la experiencia y eso vale mucho, la experiencia para saber comenzar un potro que está el futuro. Y si no lo empezamos no le damos un buen inicio al potro, entonces se aburre el cliente que compró el potro caro y se acaba todo. Entonces, primero que hay que dárselo a una persona, no es que yo diga que los muchachos no saben ni nada, sino que tengan experiencia y tengan la paciencia, la calma y darles el tiempo. Y yo siempre le digo a los dueños, vea, este potro es bueno, démoslo de tiempo, la paciencia, que el caballo si es bueno, usted lo arregla bien y ahí está. No, y no cogerle la rienda y eso se va para arriba. Pero hay que tener la paciencia, la calma y saber, hay caballos que hay que, en la arrendada hay que mermarlos, bajarlos, dormirlos. Hay otros que hay que irlos despertando. Eso que lo da la experiencia, tiempo. La embocada de los caballos es otra cosa también. Los caballos hay que traerlos cuando estén bien bozaleados, con un frenito con miel, lo dejan en el bañadero, que lo saboreen. Un filetico después que lo carguen solo ahí. Pero hay gente que ninguna vez le amarra un bocado a un caballo y de una lo echan de ahí, entonces un animalito que una vez. Entonces eso hay que tener la experiencia pues para todo eso, sí. Maestro, muchas gracias por haber estado aquí en Señor Chalán de suscaballos.com. Julián, muchas gracias a usted por la invitación y que Dios me los bendiga. A usted también, maestro, que Dios lo bendiga. Amén. Y a ustedes, gracias por haber estado hoy en Señor Chalán. Que Dios lo bendiga y que Dios siga bendiciendo nuestros caballos. Chao.